A los 7 años, Shirley Caesar ya había sido testigo de algo que ningún niño debería tener que soportar el resto de su vida: ver cómo unos hombres levantaban el cuerpo sin vida de su padre y lo llevaban sobre una simple losa de la puerta, porque ninguna ambulancia acudiría a buscar a una familia negra en Durham. Aquel momento no solo rompió algo en su interior, sino que esculpió algo más profundo, algo que nunca se iría. Y de algún modo, desde ese lugar de dolor, construyó una voz lo bastante poderosa como para ganar 12 premios Grammy y llenar estadios durante más de 6 décadas. Pero ahora, a los 87 años, el ritmo de esa vida ha empezado a cambiar. Los espectáculos que antes se sucedían se están cancelando en silencio. Las apariciones públicas se han ralentizado, luego han disminuido, y después casi han desaparecido. La misma mujer que antes rechazaba los rumores sobre su muerte con fuerza y seguridad, ahora habla en un tono diferente, utilizando palabras como adiós y final. Detrás de ese cambio hay un diagnóstico que ha mantenido oculto durante demasiado tiempo y que es mucho más grave de lo que nadie imaginaba. Su historia comienza en un lugar donde la mayoría de los sueños ni siquiera tienen la oportunidad de formarse. Shirley Caesar nació un 13,1938 de octubre en el interior de una pequeña y superpoblada casa en el 2209 de la calle Chautauqua de Durham, Carolina del Norte. Era la 10ª de 13 hermanos y la vida dentro de aquellas paredes se sentía constantemente al límite. Nunca había suficiente espacio, nunca había suficiente dinero, nunca había suficiente de nada. Cada día llevaba el silencioso peso de la supervivencia, donde las necesidades se acumulaban más rápido de lo que jamás podrían satisfacerse. Su padre, conocido como Big Jim Caesar, trabajaba en turnos largos y agotadores de 12 horas en la Liggett y Myers Tobacco Company durante la depresión, clasificando los tallos de tabaco en un polvo espeso y asfixiante por menos de $10 a la semana. Su madre Hallie trabajó a su lado hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Su salud se derrumbó en 1939 bajo las mismas duras condiciones. La casa en sí desprendía un fuerte olor a tabaco curado, pero bajo ese olor había algo más agudo: hambre, agotamiento y una especie de preocupación que nunca dormía del todo. Las comidas eran sencillas y a menudo insuficientes: sándwiches de mortadela divididos de demasiadas maneras o papilla fina de maíz extendida en 13 platos. Los abrigos de invierno se remendaban con retales de tela. Hasta 1945, ni siquiera había fontanería interior. El alquiler se retrasaba tanto que las amenazas de desahucio se hicieron tan familiares como las propias paredes. Y sin embargo, en medio de toda esa lucha, había algo que se negaba a ser aplastado: la música. Big Jim Caesar era algo más que un simple obrero. Era un hombre que medía 1,90 metros, pesaba unos 80 kilogramos y tenía una voz capaz de llenar una sala sin esfuerzo. Los fines de semana se transformaba en el cantante principal de un cuarteto de gospel conocido como Just Came For, que actuaba en iglesias y tiendas de Durham. Cantaban en lugares como la iglesia baptista de Mount Gilead, atrayendo a cientos de personas, mezclando ricas armonías con la energía cruda y eléctrica de la predicación en directo. Cuando Big Jim cantaba, la gente no solo lo escuchaba, lo sentía. Algunos decían que las propias paredes parecían temblar. El dinero de aquellas actuaciones era poco, pero importaba. Un fin de semana fuerte podía significar un poco más de comida, o incluso algo tan especial como un vestido nuevo para Shirley. Pero más importante que el dinero era lo que la música les daba: una sensación de esperanza que la pobreza no podía borrar. Big Jim creyó en Shirley mucho antes de que nadie lo hiciera. Le repitió una y otra vez que su voz algún día alimentaría a las naciones. Para él, no era solo un estímulo, era una profecía. La llevó al escenario cuando aún era una niña, poniéndola delante de multitudes, antes incluso de que entendiera del todo lo que eso significaba. A los 6 años, en 1944, estaba de pie ante el público y cantaba Jesus Loves Me, con su pequeño cuerpo firme mientras arrojaban monedas y billetes al escenario. En casa, tras largas jornadas en la fábrica, Big Jim ensayaba con ella hasta altas horas de la noche. La empujaba, le daba forma, exigía fuerza y espíritu en su voz. Quería que transmitiera verdad, no solo sonido.
Incluso en la fábrica de tabaco donde los trabajadores podían ser multados por algo tan nimio como tararear, nunca dejó de cantar. Para él la música no era un lujo, era supervivencia la única salida. Y entonces, justo cuando esa frágil esperanza empezaba a sentirse real, todo se derrumbó. El 15 de enero de 1946, Big Jim cayó repentinamente durante un ensayo tras sufrir lo que se describió como un ataque cerebral. Solo tenía 42 años. Shirley solo tenía 7 años y 3 meses cuando vio cómo lo sacaban de su casa sobre la losa de aquella puerta. No había ambulancia ni urgencia, ni un sistema dispuesto a responder ante una familia como la suya. Aquel momento marcó el final de todo aquello de lo que habían dependido. Hallie ya tenía problemas físicos, el pie izquierdo dañado de forma permanente por una lesión en la fábrica, y ahora el hombre que había mantenido unida a la familia se había ido. Su muerte no solo le había quitado a un padre, sino también los ingresos, la estabilidad y cualquier sensación de seguridad, todo a la vez. Solo el funeral costó $150 con una cantidad abrumadora para una familia que apenas tenía nada, e incluso eso tuvo que reunirlo gracias a la ayuda de la comunidad evangélica. Poco después el alquiler volvió a atrasarse. Llegaron las notificaciones del sheriff. La asistencia social los rechazó. Hallie no podía trabajar. Los niños hicieron lo que pudieron para sobrevivir, recoger chatarra, robar carbón de los trenes que pasaban. El hambre se agudizó hasta convertirse en algo constante, algo doloroso. En 1947, uno de los hermanos de Shirley fue hospitalizado por desnutrición. En casa, Hallie estiró lo poco que tenían diluyendo arenilla con agua y saliendo adelante día a día. Era el tipo de penuria que podría haber silenciado a un niño para siempre, pero para Shirley hizo algo más. La obligó a acercarse al don que su padre había sembrado en su interior. Si Big Jim había dicho una vez que su voz alimentaría a las naciones, ahora tenía que alimentar primero a su familia. Y eso lo cambió todo. La pena ya no era solo pena, se convirtió en dirección. Se convirtió en propósito. A los 1948, con solo 10 años, la iglesia se había convertido en su salvavidas. El 17 de octubre se plantó en el interior de la iglesia baptista Mount Gilead, en la calle Pettigrew, y cantó Precious Lord ante casi 300 personas. Le temblaban las manos, pero su voz se mantenía firme. No tenía formación formal ni instrucción técnica. Lo que tenía era memoria, la voz de su padre resonando en su mente, guiando su fraseo, su ritmo, su fuerza. Cuando el plato de la ofrenda se llenó de dinero, cada dólar fue directamente a su madre. Eso importaba más que los aplausos. Se corrió la voz. Los pastores la volvieron a invitar y luego la invitaron a otras iglesias. Lo que empezaron siendo apariciones ocasionales se convirtió en algo estable y luego en algo más. La mayoría de las iglesias no pagaban a los niños, pero Shirley ya se estaba convirtiendo en una excepción. La gente lo notaba, había algo diferente en ella, algo raro, y Shirley entendía lo que estaba en juego. No trataba el canto como algo para disfrutar, lo trataba como una responsabilidad, como un trabajo, como una vocación. Intentaba seguir el ritmo de los estudios aunque no era fácil. Faltaba a clase, estudiaba cuando podía, confiaba en su memoria y en la Biblia para seguir adelante. Pero era en la iglesia donde se estaba convirtiendo realmente en ella misma. En la primavera de 1949, la multitud había crecido aún más. La gente que se había pasado la vida escuchando música gospel veía en ella algo que no podía explicar. Después de los oficios, algunos la abrazaban y le ponían comida en las manos. Pollo frito, palabras amables, pequeños gestos que aliviaban a un hogar sometido a una tensión constante. A los 1950, con solo 12 años, el mundo de Shirley ya se había extendido mucho más allá de Durham. Ese verano empezó a viajar con el evangelista Leroy Johnson, iniciando una nueva vida en la carretera. Johnson, un poderoso predicador de avivamientos, que caminaba con una muleta tras perder parte de una pierna, llevaba su propia presencia y atraía a grandes multitudes allá donde iba. Shirley, a la que ahora llamaban Baby Shirley, abría reuniones de avivamiento en tiendas de campaña abarrotadas por cientos de personas. Viajaba por las Carolinas y Virginia en autobuses Greyhound,
a menudo durante la noche durmiendo erguida en su asiento, soportando viajes que habrían agotado a adultos. Noche tras noche se presentaba ante extraños y cantaba con todo lo que tenía. La paga era de unos $15 por noche junto con las comidas. No era mucho, pero bastaba para mantener a su familia. Y para Shirley Caesar eso era lo único que importaba. Para una niña de una casa donde cada moneda era importante, eso era enorme. Aún así, el dinero no borraba las dificultades. Era muy joven y el viaje era duro. A veces había amenazas, a veces había miedo. A veces, la propia ley se convertía en un problema porque las normas sobre trabajo infantil no se ajustaban a la realidad de lo que su familia necesitaba y de lo que su don ya hacía. Aún así, siguió adelante. Un fin de semana cada vez, un servicio cada vez, fue ganando resistencia. Aprendió a ponerse delante de los adultos y sostener una sala. Aprendió a pasar del canto al tono de predicación. Aprendió a seguir dando incluso cuando está cansada. Otras chicas de su edad llevaban una vida normal de adolescentes. Shirley viajaba en autobús, se paraba bajo las luces de las tiendas de campaña y ayudaba a alimentar a una familia. Ese ritmo precoz también forjó su nombre en las iglesias negras del sur antes de que la industria musical se pusiera realmente al día. A los 13 años, y 1951, ya llevaba años recorriendo carreteras entre pueblos, iglesias y campos de avivamiento. Predicaba, cantaba, dirigía coros y se ponía delante de congregaciones crecidas con una especie de autoridad que no se correspondía con su edad. Esa reputación importaba porque significaba que su primer disco no surgió de la nada, surgió de años de ponerse a prueba en salas reales ante gente real. Luego llegó el avance que la hizo más difícil de ignorar. A finales de 1951, cuando solo tenía 13, Shirley grabó I'd Rather Have Jesus. La sesión tuvo lugar en Cincinnati para Federal Records conectada con King Records y se convirtió en un punto de inflexión. Aún era lo bastante joven como para que incluso la discográfica tergiversara la verdad y la promocionara como aún más joven para ayudar a vender el milagro de su don. El disco salió en discos de 78 revoluciones por minuto, y las copias empezaron a circular por las redes de las iglesias y las emisoras negras. No explotó de la noche a la mañana en el sentido moderno, pero viajó. Pasó de mano en mano de iglesia en iglesia, de una sala de escucha a otra. La gente oyó esa voz y la recordó. Con el apoyo de I Know Jesus Will Save, el disco se convirtió en un auténtico éxito gospel. Le pagaron una sesión a tanto alzado, no el dinero que su talento merecía, pero aquel primer disco hizo algo más que pagar una factura, demostró que su padre había tenido razón al creer en ella. Una vez que esa puerta se abrió, siguieron abriéndose más. Cuando llegó el 15, ya se hablaba de Shirley en los círculos eclesiásticos como la chica de la voz de Carolina del Norte. Pero incluso con ese nombre en alza, no dejó atrás el mundo real. En 1956, 18 años, se matriculó en el North Carolina State College, que ahora es la North Carolina Central University de Durham. Estudió empresariales porque era lo bastante práctica para saber que la vida necesitaba estructura y apoyo. Durante un tiempo, intentó equilibrar ambos mundos. Vivía la vida de estudiante durante la semana, iba a clase, trabajaba en los deberes, y luego volvía a trabajar en la iglesia cantando y ministrando los fines de semana. Era agotador. Las mañanas eran para las clases, las noches eran para las reuniones de oración, los cantos y los actos de la iglesia. Intentó dejar espacio para un futuro normal, pero la llamada a su vida se hacía cada vez más fuerte. Entonces, en 1957, esa tensión se rompió de una forma que nunca olvidó. Durante un examen de mecanografía en clase, Shirley oyó pronunciar su nombre en voz alta, aunque nadie a su alrededor lo había dicho. Preguntó a la alumna que estaba a su lado si la había llamado, pero la respuesta fue negativa. El momento la inquietó profundamente. Se marchó antes de terminar la prueba. Más tarde, tumbada en su cama, volvió a oír la misma voz. Las palabras que describió más tarde eran claras y directas, le decían que había sido llamada desde el vientre de su madre y ungida para predicar el Evangelio. Para Shirley, aquel no fue un momento emocional pasajero, sino una línea divisoria en su vida.
Después de aquello, dejó de intentar amoldarse a un plan ordinario. La música y el ministerio ya no eran dos cosas que intentaba encajar en la vida, sino que se convirtieron en su vida. Esa certeza interior pronto se encontró con la oportunidad exterior. En 1957, las caravanas pasaron por Durham. Ya eran el grupo femenino de gospel más importante de América, y cantar con ellas significaba entrar en el nivel más alto de la música gospel. El grupo necesitaba una voz. Shirley, aún joven y técnicamente en la universidad, no esperó a ser descubierta de alguna manera educada. Siguió a la telonera, viajó tras ella y pidió audición con valentía. Le dijo a Albertina Walker que se sabía todos los papeles y que cuando cantaba era suficiente. Su alcance, sincronización y potencia les dejaron atónitos. La invitaron a unirse. Esa elección volvió a cambiar el mapa de su vida. A los 19, Shirley hizo una pequeña maleta, dejó atrás Durham y se fue sola a Chicago. Dejó a su madre viuda, su hogar en apuros y todo lo que le era familiar porque creía que la llamada de su vida la estaba haciendo avanzar. Chicago a finales de los 1950 no era un lugar apacible para que una joven llegara sin una red de seguridad, pero Shirley ya había vivido lo suficiente para saber que no podía permitirse que el miedo la guiara. De 1958 a 1966, pasó 8 intensos años con las caravanas y esos años la afilaron hasta convertirla en una fuerza nacional. El grupo realizó giras constantes, llenó iglesias, grabó importantes canciones gospel y se dio a conocer en todo el país. Shirley entró siendo una adolescente, pero pronto se convirtió en una de las fuerzas motrices del grupo. Los promotores se dieron cuenta. El público se dio cuenta. Su voz no se limitaba a mezclarse, sino que se abría paso. La gente empezó a pedir las caravanas en las que aparecía Shirley Caesar porque era capaz de levantar una habitación en cuestión de minutos. Cantaba con fuerza, predicaba a través de la melodía y llevaba el fuego de alguien que había aprendido hacía tiempo que cantar nunca era solo cantar. El trabajo era incesante, pero Shirley aparecía. Durante esos años no se perdió ni un solo concierto. Fin de semana tras fin de semana, recorría caminos difíciles, servicios múltiples, noches tardías y largos viajes, y seguía pronunciando a plena voz. Al mismo tiempo estaba ocurriendo otra cosa. Las iglesias empezaban a llamarla a solas, no solo como cantante, sino como evangelista Shirley Caesar. Eso era raro, sobre todo para una mujer. Su identidad crecía más allá del grupo, y con ello venían las tensiones. A mediados de 1960, las fechas de predicación en solitario chocaban con las reservas de las caravanas. Las iglesias la querían sola. La dirección del grupo quería fidelidad a la agenda. Los pastores se enfadaron cuando hubo que cancelar apariciones en solitario. La tensión crecía por ambas partes, y lo que parecía un éxito desde fuera empezaba a parecer un tira y afloja por dentro. Por 1966, Shirley dio el paso más audaz de su carrera. Hasta el momento abandonó las caravanas en la cima de su fama. Para mucha gente del mundo del gospel, aquello parecía una locura. Se alejaba de la posición más segura y más importante de la música gospel femenina. No le esperaba ninguna máquina solista segura, ningún aterrizaje fácil, ningún dinero garantizado. Solo fe, una Biblia, una maleta y la convicción de que ya no podía quedarse donde estaba. La gente hablaba. Algunos decían que desaparecería en 2 años. Otros que estaba tirando por la borda su futuro. Pero Shirley ya había vivido demasiado como para confundir la comodidad con la vocación. Así que volvió a empezar. Nada más salir formó los Shirley Caesar Singers. Esta vez el sonido, la estructura y la visión se construyeron en torno a ella. Su hermana pequeña, Ann Bell, pasó a formar parte del grupo y juntas ensayaban en sótanos de iglesias, salas alquiladas y cualquier espacio que encontraban. Cantaban gratis cuando era necesario. Crearon contactos, reunieron nombres y siguieron adelante. Al principio no era glamuroso, pero era suyo, y eso marcó la diferencia. En pocos años los que habían vaticinado el desastre tuvieron que verla ascender de todos modos. El nuevo grupo demostró que nunca había sido solo una cantante destacada dentro del éxito de otro. Era una líder, era una constructora, era el centro. A finales del 1960 y principios del 1970,
Sus grabaciones y giras llegaban a más y más gente. La radio emitía sus canciones. Las iglesias la contrataban en gran número. Su ministerio en solitario se hizo más fuerte que el miedo que la gente había asociado a su decisión. El riesgo que parecía temerario en 1966 se convirtió en la base de algo duradero. Shirley Caesar no se limitó a cantar canciones. Convirtió todo el escenario en una iglesia. Eso fue lo que la diferenció de casi todos los demás en la música gospel. A partir de los primeros 1970s salía vestida con túnicas blancas y comenzaba lo que la gente llamó más tarde un sermón corrido. Durante los 30 o 40 minutos siguientes contaba historias, cambiaba de voz, levantaba al público y luego se deslizaba directamente a la canción sin perder el sentimiento. En un momento hablaba como un pastor y al siguiente cantaba con toda su fuerza. Líneas como «Dios no ha muerto» no eran solo palabras en el espectáculo. Los asistentes a los grandes estadios se sintieron como si los hubieran metido directamente en una iglesia negra abarrotada. Hubo gritos, aplausos, llantos y testimonios. Lo que ella creó se conoció más tarde como gospel sermónico y se convirtió en su firma durante décadas porque hacía que cada actuación pareciera un reavivamiento en directo en lugar de un concierto. Ese don para atraer a la gente también la empujó a un nuevo nivel de reconocimiento. En 1971, en la 14ª edición de los premios Grammy anuales, Shirley Caesar ganó su primer Grammy a la mejor interpretación de soul gospel con Put Your Hand in the Hand of the Man from Galilee. El disco había salido en 1970 en Sacred Records, y cuando llegó el premio en 1972, la canción ya se había extendido por las iglesias negras de toda América. El título en sí apuntaba claramente a Jesús, pero fue la forma de cantarlo de Shirley. Lo que le dio fuego no lo cantó de forma tranquila o distante. Ese primer Grammy fue importante, porque no se trataba de un simple premio, sino del comienzo de un largo camino que le reportaría 12 trofeos Grammy a lo largo de los años. En 1975, Shirley Caesar irrumpió en la radio con su versión de No Charge, una canción escrita por Harlan Howard, que Melba Montgomery hizo famosa en la música country en 1974. En sus manos se convirtió en una profunda y emotiva balada soul sobre el amor de una madre. Su voz se quebraba en la línea No Charge Call Me Mother, y esa grieta conllevaba un sentimiento real. Llegaba a personas que quizá no la conocían de la iglesia en absoluto. El disco alcanzó el número 40 en la lista Billboard de R&B a principios del 1976, y también llegó a las listas de pop. Para una artista de gospel, en el 1970s, ese tipo de crossover era raro, muy raro. No Charge se convirtió en su único gran éxito en ese carril más amplio, pero demostró al mundo de la música que Shirley Caesar podía mover los corazones mucho más allá del banco de la iglesia. Sin embargo, la historia más profunda de su carrera no es la de un éxito o una época, sino la de su fortaleza década tras década. A lo largo de su vida, ha recibido 12 premios Grammy en categorías como Mejor Interpretación de Gospel, Mejor Interpretación de Soul Gospel y Mejor Álbum de Gospel Tradicional. Esos triunfos no llegaron todos a la vez. Se repartieron a lo largo de muchos años con victorias en los Grammy en 1980, 1984, 1985, 1900, 92, 1900, 93, 1995, 1996, 1999, y 2000, que demostraron que su lugar en la música gospel no era temporal. Siguió grabando, siguió predicando y siguió encontrando formas de importar. Luego, en 2017, recibió el Grammy Lifetime Achievement Award, un raro honor que se concede a artistas cuyo impacto en la historia de la música se considera realmente extraordinario. Más allá de los Grammy, también reunió alrededor de 15 Dove Awards, unos 14 Stellar Awards, un NAACP Lifetime Achievement Award e incluso un McDonald's Golden Circle Lifetime Achievement Award. Las iglesias la honraron. La radio cristiana le rindió homenaje al igual que las principales instituciones.
Para entonces, era obvio que Shirley Caesar ya no era solo una estrella de la música gospel, fue uno de sus pilares duraderos. Esa misma verdad quedó aún más clara en 2000, cuando la Asociación de Música Gospel la incluyó en el Salón de la Fama de la Música Gospel. Lo que hizo especial ese momento no fue solo el honor en sí. Muchos artistas reciben este tipo de reconocimiento al final de su carrera, pero Shirley Caesar seguía trabajando. Seguía grabando discos, seguía viajando, seguía presentándose ante enormes iglesias y estadios abarrotados. La distinción del Salón de la Fama repasó más de 50 años de servicio al gospel desde sus primeros días de estrella infantil como Baby Shirley, pasando por sus años con The Caravans, hasta su carrera en solitario y sus discos ganadores del Grammy. No la situó en el pasado, sino que confirmó que era una leyenda viva mientras seguía activa, visible, y formando a jóvenes artistas del gospel que la miraban y veían en ella predicación, actuación y una larga vida en el ministerio, todo unido en una sola persona. Por 2010, incluso Hollywood tuvo que reconocer lo que el mundo eclesiástico ya sabía. Shirley Caesar recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor poco frecuente para una cantante de gospel. Eso por sí solo ya decía mucho. El Paseo de la Fama suele celebrar a estrellas de cine, iconos del pop y leyendas del rock, por lo que su nombre en esa calle la situaba en un grupo muy reducido de artistas evangélicos que habían cruzado ese tipo de reconocimiento público. Miles de admiradores acudieron a la ceremonia, muchos de ellos con Biblias y programas de la iglesia en la mano, y al perfecto estilo de Shirley Caesar no se limitó a sonreír para las fotos y seguir adelante. Aquella estrella se convirtió en algo más que una marca. En la acera se convirtió en un símbolo de lo lejos que había llegado su voz, desde los coros de los domingos por la mañana hasta el cine, la televisión y el mundo del espectáculo. Pero detrás de toda la gloria pública, su vida personal se movía con su propio peso y sorpresa. El 27,1983,44 de junio. Shirley Caesar, de 27 años, se casó con el obispo Harold Ivory Williams, de 64 años, obispo principal de la Santa Iglesia del Monte Calvario de América. La diferencia de edad de 20 años dio que hablar. Los círculos evangélicos se dieron cuenta, algunos se sorprendieron, otros criticaron. Luego la propia boda añadió aún más atención. Fue grandiosa, llena de vestidos a medida, arcos florales y un banquete para unos 1.500 invitados. Costó decenas de miles de dólares y destacó porque se produjo en un momento en que la fama de Shirley crecía rápidamente. Sin embargo, el matrimonio no fue un mero acontecimiento social, sino que vinculó el ministerio musical de ella al liderazgo eclesiástico de él de una forma poderosa. Juntos fueron copastores de la iglesia Mount Calvary Word of Faith en Raleigh, y para el 2014, esa iglesia había crecido hasta tener unos 1.500 miembros. Él la ordenó en el 1990, y tras su muerte, el 4 de julio del 2014, ella dio un paso al frente como pastora principal. Su unión unió dos mundos que ya vivían dentro de su vida, de todos modos, el escenario y el santuario. Su historia también conllevaba otro tipo de victoria, una que llegó más tarde de lo que muchos esperaban. Shirley se había matriculado en el North Carolina College en 1956 para estudiar educación empresarial, pero en 1958, a la edad de 20 años, dejó la escuela para unirse a las caravanas. La música la alejó de las aulas, pero la obra inacabada se quedó con ella. Luego, en mayo 1984, a la edad de 45, se graduó magna cum laude en Administración de Empresas por la Universidad Shaw. Ese momento fue importante porque no fue fácil ni sencillo. Para entonces, ya estaba de gira grabando y construyendo una importante carrera en el mundo del gospel. Más tarde, estudió también en la Duke Divinity School y recibió doctorados honoris causa de Shaw y Southeastern. Para una mujer que procedía de un hogar pobre de Durham, que perdió a su padre cuando era joven y que tuvo que ayudar a su familia a sobrevivir cantando ese título, no era solo una línea sobre el papel. Era la prueba de que los sueños postergados aún pueden completarse. Luego vino otro movimiento que sorprendió aún más a la gente. En 1987,
Shirley Caesar se presentó como candidata al ayuntamiento de Durham. Muchos le advirtieron de que no lo hiciera. Unos decían que la política perjudicaría su carrera y otros que la religión y el gobierno debían mantenerse alejados. En unas primarias a las que se presentaron 9 candidatos, quedó tercera y ganó el escaño que ocupó de 1987 a 1991. Su enfoque era claro: defendía las viviendas para ancianos y pobres, el empleo y el crecimiento de las empresas locales. Pocos artistas de gospel en Estados Unidos han ocupado cargos electos, lo que hizo que su decisión destacara. No lo hacía por imagen. A menudo hablaba en términos de ayudar a los necesitados, no a los codiciosos. Y cuando se sitúa eso en el contexto de su propia vida, creciendo pobre en Durham y sobreviviendo a la violencia durante los años de Jim Crow, su elección tiene aún más sentido. Había vivido cerca de la lucha, así que quería que el servicio público significara algo real. Ese mismo impulso hacia el servicio determinó lo que hacía con el dinero. Shirley Caesar llegó a ser conocida no solo por lo que ganaba, sino por lo mucho que donaba. A lo largo de los años, los informes han afirmado que donaba una gran parte de sus ingresos. Algunos afirman que el 50% de los ingresos de la carretera se reinvertía en la comunidad y otros incluso más. La verdad fundamental sigue siendo la misma: no se aferraba al dinero como muchos esperaban de una gran estrella. Las ventas de sus álbumes, sus discos de éxito y su galardonada carrera le reportaron ingresos reales, pero gran parte de ese dinero lo dedicó a ayudar a los demás. Las campañas de recogida de alimentos y juguetes, los actos de divulgación y la ayuda ministerial se convirtieron en parte habitual de su vida. Incluso con la fama creciendo a su alrededor, mantuvo su vida relativamente sencilla y se centró en devolver. Esa elección se sintió aún más fuerte porque nunca olvidó de dónde venía. Sin embargo, incluso una vida construida en torno a la fe, la música y el servicio no estuvo exenta de conflictos. A finales de 2016, el mundo del gospel se vio sacudido cuando Kim Burrell pronunció un sermón en la iglesia Love and Liberty de Houston el 30 de diciembre, que incluía duros comentarios contra la comunidad LGBTQ. El video se difundió en Internet en enero de 2017, y las reacciones no se hicieron esperar. Personalidades públicas se pronunciaron y se cancelaron colaboraciones. Las redes sociales se convirtieron en una tormenta. El momento se convirtió en algo más grande que un sermón. Abrió un debate más amplio sobre la homofobia en las iglesias negras y empujó a los artistas de gospel a un lugar en el que el propio silencio parecía un suspiro. Entonces, Shirley Caesar se metió en esa tormenta. El 4 de enero de 2017, predicó en la primera iglesia bautista de Glen Arden en Maryland y defendió a Burrell sin nombrarla directamente. En ese sermón, Shirley dijo que los críticos deberían haber hablado hace 4 años, cuando nuestro presidente hizo que esas cosas estuvieran bien, refiriéndose claramente al apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo durante los años de Obama. Lo que hizo el momento aún más sorprendente fue que Shirley advirtió a los pastores que recogieran los teléfonos en la puerta para que los sermones no fueran grabados, pero sus propias palabras se difundieron en línea de todos modos. La reacción fue rápida. Algunos fans de toda la vida se quedaron atónitos. Para los oyentes progresistas, la primera dama del gospel parecía no estar a la altura de un mundo cambiante. Para los feligreses más conservadores se había mantenido firme. En cualquier caso, el momento dejó huella. Por esa misma época también circulaban viejos rumores sobre su vida privada. Durante décadas, sobre todo a partir de los 1980, los rumores sobre la sexualidad de Shirley Caesar flotaron en blogs y charlas eclesiásticas, aunque no hubiera pruebas que los respaldaran. Esos rumores volvieron a alcanzar su punto álgido durante los 2010, especialmente tras su postura durante la polémica Burrell, porque los críticos trataron de enmarcarla como hipócrita. Tras años de silencio, Shirley abordó más tarde los rumores directamente en un vídeo viral de YouTube, publicado el 28 de septiembre de 2025, calificándolos de falsos e hirientes. Dijo que perjudicaban a su ministerio y dejó claro que quería que la gente dejara de utilizar los cotilleos como si fueran verdades. Fue un ejemplo más de cómo la vida pública puede arrastrar a una persona a historias que nunca escribió para sí misma.
Internet también le creó otra extraña carga. Los falsos rumores de muerte empezaron a circular en más de una ocasión. Un caso especialmente visible se produjo el 9 de mayo cuando un canal de YouTube publicó un vídeo en el que se afirmaba que Shirley Caesar había muerto tras una batalla contra el cáncer. No había ninguna prueba. De hecho, seguía actuando en directo días después, incluyendo una aparición el Día de la Madre en Atlanta, el 14,2023 de mayo. Sin embargo, una vez que ese tipo de rumor se suelta, se propaga rápidamente. Bulos similares volvieron en 2024 y 2025, junto con falsas afirmaciones de cáncer. Shirley acabó bromeando sobre la situación diciendo que a menos que fuera una persona muerta viviente, no sabía nada sobre ser enterrada. La broma tenía gracia, pero el problema que había detrás no. Demostró lo rápido que pueden circular las mentiras en torno a un personaje público.